Buenos días, bienvenidos todos, hermanos y hermanas, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Vamos a trabajar esta mañana la lección 13, que es la tercera unidad, y esta es la última lección de esta unidad, que es todos los pueblos alaban al Señor. Y el tema que hemos venido trabajando, celebra a Dios. El texto que vamos a estudiar esta mañana es Hechos 10, versículos del 34 al 47. Y vamos a estudiar en esta historia de esta mañana las visiones de Pablo, las visiones de Cornelio y cómo esto prepara y completa lo que es la iglesia, lo que nosotros conocemos hoy en día como el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació en día de Pentecostés, como ya todos conocemos, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes que esperaban el cumplimiento de la promesa de Jesucristo, como lo podemos ver en Hechos 2, del 1 al 42, que por cuestiones de tiempo no vamos a leer, pero en síntesis, esta es la narración bíblica de lo que sucedió una vez que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el aposento alto, que es lo que se entiende que es el nacimiento de la iglesia, porque hasta que no hubo la imposición del Espíritu Santo, no se considera la iglesia como nacida, pero a partir de esta fecha sí. Sin embargo, las personas que recibieron en ese día el bautismo en el Espíritu Santo eran judíos. Todas las personas que estuvieron allí, que eran cerca de 3,000 personas, eran de extracción judía, porque eran los que estaban esperando la promesa que Jesucristo había hecho de enviar un consolador y un ser que les iba a dar fuerza, discernimiento y dones para poder desarrollar la obra que Él les había encomendado. Desde el principio, Dios ha deseado bendecir a toda la humanidad. Tommy, búscate Génesis 12:3, por favor. El plan original de Dios no fue solamente para el pueblo judío. Originalmente, la intención del Señor era que el pueblo judío era la luz, el ejemplo, que iba a seguir toda la humanidad para poder alcanzar la santidad que Él esperaba de nosotros. Pero pues, como ya sabemos a través de la historia que hemos estudiado en muchas ocasiones, el pecado se apoderó de la humanidad y también cambió la forma en la que el pueblo judío trabajó la misión que el Señor le dio de expandir y ser luz en el mundo. Pero como Él todo lo sabe, ya Él había provisto que esto podía suceder. Y en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Benditas en ti todas las familias de la tierra. Gracias, Tommy. Aquí podemos ver cómo el Señor hace una promesa. Y la promesa es que todas las naciones de la tierra, y no dice que solamente las naciones de raíz judía, dice todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Por lo tanto, ya Él había planificado desde el principio de la creación cómo Él iba a abrir esa bendición, no solamente para su pueblo escogido, sino para toda la humanidad. Por esta razón, Dios estableció un plan para salvar también a las personas no judías. En el texto bíblico que estudiaremos hoy, vemos cómo Dios reveló parte de su plan a dos personas distintas. Por un lado, Dios se reveló a un militar romano llamado Cornelio. Por otro lado, Dios se reveló a Pedro. Repasemos de manera breve la visión de Cornelio. En Hechos 10 del 1 al 6. ¿Alguien por favor me podría buscar Hechos 10 del 1 al 6? El Señor tomó dos personas totalmente diferentes, de extracción cultural totalmente diferente, y
partió una visión por la mitad. Y lo que le dio a uno y lo que le dio al otro es lo que hoy conocemos como la iglesia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Palabra de Dios. Gracias, Susan. Por favor, que alguien vaya buscando Hechos 10 del 9 al 16. En Hechos 10 del 1 al 6 vemos cómo se introduce el personaje de Cornelio. Cornelio era un centurión romano que dirigía una legión de hombres y que no tenía ningún conocimiento de quién era Pedro y mucho menos de quién era Jesús, ni la forma en la que él fue crucificado. Él sencillamente creía en la fe judía y practicaba o trataba, en la medida que se lo permitía el pueblo judío, practicaba los estatutos y la fe que profesaba el pueblo judío, pero realmente él era pagano, romano, o sea, que era de la legión, inclusive que había sido quien había ejecutado a Jesús. Y el Señor, en sus planes increíbles, decide unir a un judío y a un pagano para que en ellos dos se simbolizara lo que terminaría siendo la iglesia que conocemos hoy en día. Repasando brevemente Hechos 10 del 1 al 6, Cornelio recibió la visita de un ángel en un momento en el que estaba de oración. El ángel le indica que Dios reconoce las oraciones y las buenas acciones realizadas por Cornelio. Cornelio, a pesar de no estar bautizado, de no haber recibido el Espíritu Santo, de no haber sido aceptado por la comunidad judía, aún así él cumplía con los preceptos de ser misericordioso y de realizar buenas obras y de orar. Y esto se presentó ante los ojos de Dios y le pareció bueno. Cornelio recibe la instrucción por parte del ángel de mandar a buscar a Pedro y que Pedro le dijera lo que él tendría que hacer. Entonces, esa es la primera parte de la visión. La segunda parte de la visión está en Hechos 10 del 9 al 16. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Hechos 10, ¿verdad? Okay. Hechos 10 del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras se preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que ha tocado a los 4 puntas, era bajo a la tierra, en el cual había de todo lo que cuadrúpedos terrestres, wow, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor,
no porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llaméis tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro se está... Gracias. Sí, aquí estamos viendo la visión de Pedro, pero antes de entrar de lleno, debemos clarificar unos conceptos. Primero, centurión, que era lo que ya le estaba explicando. El centurión conlleva un puesto de honor en el ejército romano, dado a los líderes de una centuria, una unidad de aproximadamente 80 soldados regulares. La unidad principal del ejército romano era la legión, que en teoría tenía unos 6,000 hombres, pero en realidad comprendía entre 4,000 y 6,000 soldados. Había 10 cohortes o compañías en cada legión y cada cohorte tenía 6 centurias. Cada centurión comandaba entre 70 a 100 hombres. Temeroso de Dios es el término que emplea el Nuevo Testamento para designar a las personas no judías que aceptaban los puntos básicos de la fe de Israel, pero que no habían tomado los pasos necesarios para convertirse al judaísmo. Entonces, dentro de la visión que tuvo Pedro, él vio una sábana y esta sábana tenía lo que él denomina animales inmundos. Si vamos a Deuteronomio 14, del 3 al 21, vemos que el Señor en el proceso que ellos estuvieron en el desierto, estableció unas normas y unas leyes. Y dentro de esas normas y esas leyes estaban los alimentos que ellos podían consumir y los que no podían consumir. Y aquí en el Deuteronomio le señala todos los alimentos, que son muchos, que ellos no podían consumir, por lo tanto ellos los consideraban inmundos. En la visión de Pedro, él ve una sábana, que es un lienzo, que realmente es un paño blanco, y que este paño desciende del cielo y bajaba a la tierra. En el lienzo había toda clase de reptiles, cuadrúpedos terrestres y aves del cielo. Estaban mezcladas las aves que ellos les era permitido consumir con las que no les era permitido consumir. Pedro recibe instrucciones de una voz que le dice que mate y coma. Porque cuando Pedro tuvo esta visión, él estaba orando en la casa en Job y allí le dio mucha hambre. Y entonces él tuvo esta visión y el Señor le dice que se alimente de cualquiera de esas aves o de esos animales que hay en esa sábana. Pedro se niega y le dice que no, Señor, yo no lo voy a hacer porque si tú me diste unas instrucciones de que hay unos animales que son inmundos, que yo no los puedo consumir, yo nunca los he consumido, ¿por qué los voy a consumir ahora? El Señor lo regaña y le dice, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Por lo tanto, le está diciendo que él puede consumir cualquier tipo de alimento. Dentro de los comentarios bíblicos que yo estuve estudiando, para mi gran sorpresa, resulta que todos los comentaristas llegaron a una conclusión. Esta visión es una visión metafórica. No es que el pueblo judío deje de comer o no comer lo que considere inmundo. Lo que el Señor quería ilustrarle a Pedro es lo que vamos a ver más tarde, cuando comencemos a estudiar los versículos de la clase de hoy, que es que Él santificó a toda la humanidad. Por lo tanto, en la misma sábana podemos estar gentiles, que somos nosotros, y judíos, y todos fueron santificados por el Señor. Por lo tanto, nadie puede decir que son inmundos o que son impuros. Entonces, con estos antecedentes pasamos entonces a estudiar la lectura de esta mañana, que está en Hechos 10, del 34 al 43, que nuestra hermana Iris le va a dar lectura. No, el Señor. Buenos días, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. La lectura bíblica, Hechos 10, 34, 47, lee así.
Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez, que vivimos, que por juez de vivos y muertos, perdón. De este dan testimonio todos los profetas, que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. Iris, danos tu impresión de la lectura. En este análisis de la escritura, leemos que Pedro, un hombre judío que vivía en Galilea, la región más pobre de Israel, cuyas fronteras tocaba varias tierras extranjeras. Cornelio era un soldado que gozaba de la ciudadanía romana, vivía en una colonia romana que excluía a las personas que no tenían techo, que no tenían dicha ciudadanía. Pedro era un líder judeocristiano que había caminado con el mismo Jesús. Cornelio era un hombre extranjero cuya relación con la fe judía era buena y su relación con la comunidad cristiana era nula. Ni siquiera sabía quién era Pedro hasta que la visión le ordenó que mandara a buscarlo. Con toda probabilidad nunca había escuchado hablar de Jesús. Pedro era un hombre colonizado, sometido por el poderío militar del ejército romano. Cornelio era un colonizador que disfrutaba de una posición privilegiada en la sociedad. A pesar de estas diferencias, Pedro llega a la casa de Cornelio confundido. El centurión se arrodilla ante el pobre pecador Galileo y le adora. El hombre poderoso se arrodilla ante un hombre que según los valores romanos no tenía rango social alguno. Pedro rechaza el acto de adoración afirmando que él es solo un ser humano al igual que Cornelio. Sin embargo, Pedro pronto contará la historia de otro hombre galileo pobre y colonizado que sí merece toda adoración y toda gloria. El apóstol Pedro comienza el diálogo indicando que está violando la ley y la tradición judía que prohibía la comunidad de mesa con personas no judías. Es decir, la ley prohibía comer en la misma mesa con personas que no formaran parte del pueblo de Israel. Pedro está rompiendo con la ley de Moisés porque finalmente ha comprendido un aspecto muy importante de la visión que tuvo en Jope. Dios le ha enseñado que no debe llamar impuro a persona alguna. Repetimos, Cornelio había recibido una parte de visión y Pedro había recibido otra parte de la visión. La visión no estuvo completa hasta que ambos hombres compartieron sus respectivas visiones. Cuando unen sus visiones, comprenden el plan y el propósito de Dios. Gracias, Iris. Aquí vemos cómo Pedro llega a la casa de Cornelio, porque Cornelio cumplió el mandato que recibió en la visión de enviar unos hombres de su confianza, que también eran romanos, pero también practicaban la fe de Cornelio, que fueran a casa de Pedro a buscarlo y a traerlo, como el Señor le había mandado. Y Pedro obedeció las instrucciones que recibió del Espíritu y fue a casa de Cornelio. Entonces, una vez que está en casa de Cornelio, él se percata
de que él está violando todas las leyes que él había conocido durante toda su vida, que había practicado, por las que podía ser castigado, que era la ley de Moisés, que decía que los judíos y los gentiles no se mezclaban, no podían compartir una mesa, no podían compartir una comida, porque se consideraba que todo lo que tuviera que ver con los gentiles era impuro y ellos no querían perder su pureza, los judíos. Por lo tanto, Pedro se percata que está violando la ley y la tradición judía que prohíbe la comunidad de mesa con personas no judías. Pedro está rompiendo con la ley de Moisés. Pedro rompe la ley porque ha comprendido un aspecto muy importante de la visión que vio en Jope. Dios le ha enseñado que no debe llamar impuro a persona alguna. Pedro pregunta por qué ha sido convocado y Cornelio le cuenta la visión que tuvo. En ese momento se unen las dos visiones y se revela el significado de las visiones, revelando el plan de Dios para la salvación de los judíos y los gentiles. Una vez que comprenden el significado de las visiones, Pedro predica proclamando el evangelio de Dios, revelado en la vida y el ministerio de Jesús. Pedro le dice con toda claridad a un oficial del ejército romano que Jesús es el Cristo, el Salvador de toda la humanidad. Había sido ejecutado por el ejército romano como si hubiera sido un criminal. Jesús había sido asesinado por la misma división del ejército de la cual Cornelio formaba parte, la Legión Décima Frenesis. Pedro le está acusando de haber asesinado al Hijo de Dios. Yo no sé si ustedes se podrían imaginar esa escena, que el Señor le diga a Cornelio, manda a buscar a Pedro, y que Pedro no haga nada más que entrar por la puerta y empezarlo a acusar y empezarle a decir, pero por ti, tu gente fue la que mató a Jesús. Y Cornelio en ese momento debe haber pensado, ¿y quién es Jesús? Para mí Jesús es un criminal cualquiera. Murió en la crucifixión, que es el mayor castigo que se le podía dar a un criminal en esa época. Inclusive las escrituras dicen que el que es crucificado es maldito. Y entonces Pedro empieza a proclamar la palabra, empieza a proclamar el evangelio por primera vez dentro de una comunidad de gentiles, porque todos los que estaban allí reunidos, excepto los testigos, los 6 testigos que llevó Pedro, todos eran gentiles, que practicaban la fe, que estaban en comunidad de acuerdo con la fe judía, aunque no habían sido aceptados dentro de esa congregación, pero ellos practicaban los principios de esa fe. Y Pedro le predica, le proclama, le explica quién es Jesús, quién es el Cristo, cómo murió, cómo resucitó, y que gracias a esa muerte y esa resurrección es que ellos pueden proclamar ser salvos. Y cuando estaban en esa comunidad, en esa unción que Pedro está proclamando la palabra, ocurre algo maravilloso que nos va a contar Yomari. Y 4 al 47. Acá en el libro, en la versión popular, lee así: los judíos no reciben tu Espíritu Santo. Todavía estaban hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban su mensaje. Y los creyentes procedentes del judaísmo que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues lo oían hablar en lenguas extrañas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Puede alguna persona
¿Acaso, luego de la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario, haber sido limpio y redimido, no recibir el Espíritu Santo? Pues a lo que yo entendí, pueden recibirlo, porque esto no es cuestión de tu nacionalidad ni cosa por el estilo. Recibes el Espíritu Santo porque a Dios le place dártelo, porque te limpió, según bajo el lienzo y según la visión, ¿verdad?, de Pedro, ¿verdad?, donde él veía muchos animales y le dice, come de esto. Y él, ¿qué le dijo? No, porque yo nunca he tocado ni he comido cosa inmunda. ¿Y qué le responde el Espíritu? Le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, puede decir que aquellos hombres que estaban esperando, ¿verdad?, eran inmundos. Porque Dios ya tenía un propósito con ellos. O sea, ya habían sido limpios, porque a Dios le plació. Y antes de que, ¿verdad?, de que esto pasara, como ya había dicho, ¿verdad?, había leído la hermana Iris y demás, ya Cornelio había tenido la visión, por eso fue mandado a buscar a Pedro. Así que no voy a hablar mucho porque para mí, no sé, ¿verdad?, se explica por sí solo de que no somos inmundos, somos escogidos, a Dios le place, por eso tenemos también el privilegio de ser bautizados. Pedro, con todo y sus prejuicios, tuvo que romper en frío, por así decirlo, tuvo que romper en frío, tuvo que romper ese mito de tantos años de que los que no eran judíos no podían recibir. Sí pueden recibir la palabra, porque Dios no vino ni para no judíos o para un sector. Jesucristo vino para todos, vino para toda la humanidad. Por tanto, vino para toda la humanidad, su sangre los limpió, su sangre nos limpió. Por tanto, tanto ellos como nosotros somos merecedores, de cierta manera, de recibir el Espíritu y ser bautizados, como él decía, ¿verdad?, en las aguas, o sea, que no se nos puede negar. Y lo más lindo de todo esto fue que mientras Pedro hablaba, aquí vemos también la maravilla del Espíritu Santo, que permite y hace que todos puedan comprender en su propia lengua lo que él hablaba. O sea, que nadie se quedó exento de recibir esa bendición y esa visita del Espíritu Santo. Gracias, Yomari. Aquí vemos el escenario. Tenemos a un judío pobre que Cornelio no conocía, que llegó a su casa a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y cuando él está proclamando las buenas nuevas de salvación, desciende el Espíritu Santo sobre personas gentiles, no bautizadas, que no son de raíz judía. ¿Sabe qué? Esas personas somos usted y yo. Nosotros somos los gentiles que por la gracia y el favor de Dios recibimos también la misma bendición que recibió el pueblo escogido de Dios, de poder recibir el Espíritu Santo. Cuando Pedro ve que esto sucede, se le aclara la mente, une las dos visiones y entiende lo que el Señor le quería decir, que su mensaje no es solamente para el pueblo judío, su mensaje es para toda la tierra, para toda la humanidad. Por eso el Señor le decía que ustedes van a expandir el evangelio en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese fue el principio y a partir de ahí es el nacimiento de lo que se conoce la iglesia cristiana de hoy en día, que recoge dentro de sus brazos a toda la humanidad, independientemente si son judíos, si son gentiles, si son africanos, si son puertorriqueños, si son chinos. La única consideración es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Una vez que usted haga eso, usted es bienvenido a la iglesia de Cristo. Y este es el principio y el nacimiento de esa iglesia. Como vemos en Hechos 10 del 44 al 47, mientras
Pedro predicaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. El Espíritu Santo cayó sobre los judíos cristianos y gentiles de trasfondo pagano. Y como vemos en la descripción, los que estaban allí presentes presenciaron el nacimiento de una nueva parte de la iglesia. Los nuevos creyentes hablaron en otras lenguas. El mismo don espiritual que Dios le había dado a los cristianos de trasfondo judío en el día de Pentecostés. Alguien, por favor, que me busque Hechos 2 del 1 al 4. Una vez que los cristianos gentiles fueron bautizados por el Espíritu Santo, Pedro los bautizó en agua porque era el mandato. ¿Y quién era él para cuestionar los designios del Señor? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Si vemos y hacemos una comparación entre los dos eventos, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia. Ambos recibieron el Espíritu Santo, ambos recibieron el don de hablar en lenguas en dos tiempos diferentes, dos culturas diferentes, pero como es un mismo Dios, es un mismo espíritu y es un mismo propósito, ambas se unificaron. Haciendo una comparación entre una y otra, no hay diferencia porque la manifestación del Espíritu Santo es la misma, sea para los judíos o los no judíos, o lo que ellos denominan y pues se conoce como gentiles. Hoy en día, si usted va a recibir al Espíritu Santo, usted lo va a recibir de la misma manera, no importa en el país, no importa su idioma, no importa donde usted esté. Si usted lo recibe, lo va a recibir igual. Y eso es lo que el Señor dejó asentado en ese día. Ese día nació la iglesia cristiana y de esa manera fue que se manifestó. De la misma manera que se manifestó para los judíos, también se manifestó para los gentiles. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia entre unos y otros. Una vez que los cristianos gentiles fueron bautizados por el Espíritu Santo, Pedro los bautizó. Él cumplió dentro de las ordenanzas que ya se estaban creando en ese momento o el ejemplo que el Señor había dejado de ser bautizado en agua, así como se bautizaron los judíos, también se bautizaron a los gentiles. Y lo interesante de esto es que para los hombres gentiles no tenían que ser circuncidados, porque en la época antigua, si usted era hombre, usted quería pertenecer a la religión judía, usted tenía que pasar por la ceremonia de circuncisión para entonces poder ser aceptado dentro de la comunidad judía. Con esta visión, con el cumplimiento de esta visión, eso se rompe. Y por lo tanto, ya usted no tiene que pasar por el proceso de circuncisión para ser considerado dentro de la comunidad del cuerpo de Cristo. Y estas normas y estas leyes y todas estas ordenanzas que se estaban practicando dentro de la comunidad judía desde el tiempo de Moisés, el Señor las rompió. Él las cambió, Él las liberó para darle espacio para que entrara toda la humanidad a pertenecer a la comunidad cristiana. En resumen, Dios siempre ha querido bendecir a toda la humanidad. Según Efesios 3, 5 y 6, este es el misterio que Dios ha revelado a través de la obra de Jesucristo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. El evangelio es el que convence, el evangelio es el que atrae a la gente. Y el evangelio es el mismo, no importa el idioma y la cultura en la cual se lleve. Dios amplía el plan de salvación que antes
solamente incluía al pueblo de Israel, para que se incluyera a toda la humanidad. Hoy la Iglesia cristiana continúa debatiendo cuándo y cómo lidiar con las particularidades de cada cultura para adorar a Dios. Hay muchas iglesias, sobre todo en Estados Unidos, que para aceptar miembros en su iglesia anglosajona le piden al pueblo latino que aprenda a hablar inglés. Y muchas se molestan porque el pueblo latino comienza a fundar congregaciones donde se adora en español. Y el cuestionamiento ¿es que usted tiene que hablar inglés para adorar a Dios? ¿Es que usted tiene que hablar inglés dentro de una iglesia y que hable inglés para adorar a Dios? ¿Es que la adoración en español no es igual de válida? ¿La adoración en chino no es igual de válida? No importa la cultura que haya en la iglesia, todas pueden coexistir siempre y cuando sea el mismo proceso y sea la misma comunidad, adorar a Dios y servirle al Señor. Y entonces podemos ser bendecidos por Dios si echamos a un lado nuestros prejuicios y nos humillamos ante Él. Nosotros tenemos que humillarnos ante el Señor y olvidarnos, como hizo Pedro, de los prejuicios que tuvo en ese momento, porque él tenía mucho prejuicio, porque era un pueblo, era una persona gentil, una persona de dinero, inclusive un militar que había estado dentro de la legión de los que había asesinado al Señor. Pero él echó todo eso a un lado porque él entendió la visión que el Señor tenía para su pueblo. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Cuando Pastora nos habla y nos dice que esta iglesia debe recibir a todo el mundo, eso es lo que ella nos está queriendo decir. Que hay que dejar los prejuicios. No importa quién entre por esa puerta, es bienvenido. Siempre y cuando y su intención sea adorar a Dios y servirle al Señor. No nos tiene que importar el color del pelo, ni la nacionalidad, ni el idioma que hable, absolutamente nada que no sea el perseguir el evangelio como lo hacemos nosotros y el servirle al Señor. Para concluir esta lección y toda esta unidad de estudio, afirmamos que Dios desea salvar toda la humanidad. Por eso decidió derramar su Santo Espíritu sobre las personas que no son judías. Pedro y Cornelio tuvieron que echar a un lado sus prejuicios para poder obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando se humillaron ante Dios, recibieron una gran bendición. Nosotros también podemos ser bendecidos porque si echamos a un lado nuestros prejuicios y nos humillamos ante Él. Esa es realmente la instrucción que nos da el Señor. No importa quién esté sentado a tu lado, no importa cómo sea el que esté sentado a tu lado, lo importante es que está aquí en una comunidad de propósito, de adorar al Señor y de servirle. Y mientras esa sea su intención, las puertas de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, no es nuestra, tiene que estar abierta para todo el mundo. No importa quién sea y cómo sea, es bienvenido. Esa es la gran enseñanza que nos deja esta lección, que es la última de esta unidad. Vamos entonces a la oración. Si alguien desea hacer algún comentario, aportar, decir algo. Si no, pasamos entonces, puestos en pie, a leer la oración. Dios que gobiernas toda tribu, grupo étnico y nación, te alabamos en este día. Rogamos que nos ayudes a bendecir tu nombre en todas las instancias de la vida. Te pedimos que nos ayudes a demostrar amor por los demás. No importa las diferencias culturales, ayúdanos a vivir y a amar en libertad en el nombre de Jesús. Padre Santo y Dios eterno, te presentamos las ofrendas, Señor, que se acaban de recoger, Padre, que sean, Señor, para la expansión de tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, bendición, no solamente para esta casa, Señor, sino para todas las iglesias, Dios Todopoderoso, que respetan, Padre Santo, tus estatutos, Señor, de darle la bienvenida a todo ser humano que quiera alabarte, bendecirte y adorar tu nombre.
A ti hemos orado en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.